Bueno, vamos a seguir con el programa. En la primera charla de la mañana va a estar a cargo de la doctora Alejandra Corso. La doctora Corso es jefa del Servicio de Antimicrobianos del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas San Luis Malbrán. Y el tema de su presentación va a ser poblaciones bacterianas, emergencia, amplificación y diseminación de resistencias. Alejandra. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a Jorge y a todos los amigos que me dan la oportunidad de participar en estas jornadas tan importantes. Bueno, entonces yo voy a abordar el tema de la diseminación de la resistencia, cómo emerge y cómo se disemina la resistencia. Y les voy a dar un panorama de cuál es la situación de la resistencia actual en salud humana. Bueno, ¿cómo emergen y se disemina la resistencia? En cualquier población bacteriana siempre hay alguna mutante resistente que si está frente a la presión selectiva de algún antimicrobiano en cualquier ámbito, se selecciona. Luego de que tenemos la selección de esta mutante resistente, se empieza a diseminar y hay dos formas primarias de diseminación de la resistencia. Lo que llamamos diseminación horizontal, que puede ser intra e interespecie, a través del ADN libre por el fenómeno de transformación, o a través de fenómenos de conjugación con elementos genéticos móviles, como pueden ser a través de plásmidos, transposones e integrones, que diseminan estos mecanismos de resistencia. También tenemos la diseminación clonal de los microorganismos, y cuando esta diseminación clonal está a cargo de clones epidémicos, entonces la denominamos diseminación global. Por supuesto, todos estos mecanismos pueden estar ocurriendo en forma simultánea en la naturaleza. Y hablando en particular de los clones hiperepidémicos, que es a lo cual yo me voy a referir en estas jornadas, tenemos que tener presente que los podemos ver en la literatura con distintas maneras. Podemos verlo como clones exitosos, clones de alto riesgo, clones internacionales, pero ¿cuál es la característica que tienen estos clones con respecto al resto, ¿sí?, de los clones de resistencia? Es que son combinaciones específicas entre una especie bacteriana y un determinante de resistencia, y esa combinación es altamente exitosa, lo que facilita la diseminación de este determinante de resistencia. Por supuesto, para hacer y entrar dentro de la categoría de clones de alto riesgo hay que tener algunas características particulares. Tiene que tener una distribución global, tiene que estar asociado a múltiples determinantes de resistencia, tienen que tener la capacidad de colonizar o persistir en un huésped por tiempos prolongados, tienen que tener la capacidad de transmitirse también entre distintos individuos, exaltada patogenicidad y fitness, y causar infecciones severas o infecciones recurrentes. Bien, ¿cómo llegan las bacterias? Digamos, ya es Vox Populi que las bacterias que tenemos en humanos y animales se comparten. ¿Cómo llegan los determinantes de resistencia de los animales a los humanos? Y bueno, pueden venir de las mismas maneras que estábamos hablando recién. Puede ser a través de una diseminación clonal. Por ejemplo, si un determinante de resistencia lo tengo en un plásmido, puede pasar, si estuviera en un coli, por ejemplo, de un animal al medio ambiente, ¿sí?, que puede ser un reservorio, al individuo, al humano, ¿sí? O puede ser que cambie de huésped, de especie. Por ejemplo, lo tengo en una salmonela, pasa a un coli, ese determinante de resistencia en el medio ambiente, y luego puede pasar un enterobacter, ¿sí?, pero se disemina el mismo elemento. O puede ser que en el intermedio, en el medio ambiente, vaya adquiriendo nuevos genes de resistencia. Eso también es altamente probable. Por ejemplo, si tengo la presencia en este plásmido de un transposón, puedo ir incorporando distintos cassettes, y posteriormente, cuando llega al huésped definitivo, ya es un germen multiresistente que puede estar en la misma especie o en una especie distinta. Por supuesto, esto que se ve unidireccional no es de ninguna manera de esta manera. Los gérmenes y los genes de resistencia pasan de animales a humanos y de humanos a animales, es decir, esa es bidireccional. Bien, eso en micro. En macro, ¿qué sucede? Al menos se han identificado 8 vías, ¿sí?, de transmisión o potenciales rutas de transmisión de las bacterias
o los genes de resistencia entre la salud humana en el medio hospitalario, la comunidad, ¿sí?, los animales para consumo, animales silvestres, ¿sí?, los desechos de los hospitales y, por supuesto, el medio ambiente, que juega un rol fundamental como reservorio y transmisor de las bacterias y de los genes de resistencia. Entonces, tan complicada está la situación en este momento que hoy en día necesitamos reclasificar la resistencia. No alcanza con decir que un germen es multiresistente, sino tenemos que definir qué categoría de multiresistencia tiene. Y es por eso que recientemente se ha ampliado la definición de resistencia múltiple. Resistencia múltiple eran aquellos gérmenes que tenían resistencia a 3 o más familias de antibióticos. Resistencia extrema era aquellos gérmenes que son multiresistentes pero solamente tienen 1 o 2 opciones de tratamiento, y los que se denominan hoy panresistentes son aquellos gérmenes, ¿sí?, en los cuales no hay ninguna opción de tratamiento. Y hoy en día tenemos que definir esas 3 categorías para poder ubicarnos. Bien, recientemente la Organización Mundial de la Salud estableció lo que se llama la PPL, es una lista de patógenos prioritarios en los cuales habría que hacer desarrollo e investigación de nuevos antimicrobianos. Y dividió esos gérmenes prioritarios en 3 categorías, de prioridad crítica, de prioridad alta y de prioridad media. ¿Quiénes se encuentran en esta prioridad crítica? Primariamente los bacilos gram negativos, multiresistentes o con resistencia extrema, enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, carbapenemasas y Acinetobacter y pseudomonas con múltiple resistencia. Ustedes se preguntarán, ¿cuál de todos esta lista de patógenos tenemos en la Argentina? Y lamentablemente les tengo que confirmar que todas están circulando hoy en día en la Argentina. Lo único que no circula por el momento son las shigella con resistencia a fluorquinolonas. Pero como cada país debe establecer su lista crítica, ¿sí?, su lista prioritaria, permítanme que les muestre cuáles son los peores patógenos en este momento con respecto a la resistencia de la Argentina. Entonces, en primer lugar, que no estaba en esa lista prioritaria, estaba en segunda línea, ¿sí?, son los Staphyloaureus con resistencia a meticilina. El Staphyloaureus en nuestro país representa el 20% de las bacteriemias, ¿sí?, infecciones severas, y el 70% de las infecciones de piel y partes blandas. Es, junto al Escherichia coli, el patógeno que más carga de enfermedad tiene, ¿sí? Es sumamente relevante, y tener un 50% de resistencia a meticilina es realmente crítico. Segundo patógeno que nos tiene muy mal en nuestro país son los Acinetobacter multiresistentes. No importa que no identifiquen cuáles son, estos son porcentajes de resistencia en función de los años. Hace muchos años, hace más de 15 años que estamos mal con el Acinetobacter. Estos son porcentajes entre el 70 y el 90% de resistencia a todas estas drogas que estarían acá. Pero teníamos alternativas terapéuticas que eran los carbapenemes, hasta que emergieron las carbapenemasas asociadas con resistencia extrema. Un grupo particular de carbapenemasas hizo que los carbapenemes hoy no sean una alternativa. ¿Cómo tratamos los Acinetobacter que están dentro de los hospitales? Muy pocas alternativas altamente tóxicas: minoxiclina, tigeciclina y colistin. Es decir, eso es lo único que tenemos hoy en día para tratar estos gérmenes. Otro problema para la Argentina son los enterobacterias con resistencia a cefalosporinas de tercera generación. Por supuesto, la resistencia es variable de acuerdo a la especie, quizás no es tan problemática en coli, pero si uno observa las especies donde mayor dificultad tenemos, Klebsiella pneumoniae y Enterobacter cloacae, donde los niveles de resistencia llegan hasta el 60%. Es indudable, el mecanismo principal de resistencia a cefalosporinas de tercera son las beta-lactamasas de espectro extendido. Por supuesto, cuando uno entra a un hospital y el médico tiene que enfrentarse a este tipo de patógenos, tiene que decidir una terapia empírica, y por supuesto no va a ser de ninguna manera las cefalosporinas de tercera generación. Tiene que recurrir a los carbapenemes. Y el uso indiscriminado de los carbapenemes nos llevó a construir algunos monstruos que son las Klebsielas, es decir, todas las enterobacterias con resistencia a carbapenemes, pero en particular Klebsiella pneumoniae es la que se lleva la corona, ¿sí? Actualmente, según datos de 2016, en la Argentina el 18% de las Klebsiella portan enzimas que hidrolizan los carbapenemes,
que se denominan carbapenemasas. Eso significa, si uno tiene una carbapenemasa, significa que prácticamente no hay ninguna otra alternativa terapéutica y tiene que recurrir nuevamente a antibióticos muy tóxicos, como pueden ser la tigecyclina, el colistin y la fosfomicina. Así estamos hoy en día. Ese es nuestro problema. Permítanme mostrarles a qué me refería cuando decía de clones hiperepidémicos, cómo llegamos a esta situación en la Argentina y en el mundo. En particular en el Staphylo aureus, sí, la prevalencia cambia, obviamente varía de acuerdo al país en el cual estemos pensando, sí, pero en la Argentina se asocia fundamentalmente a 3 clones hiperepidémicos, ¿sí? Clones que son particulares de la comunidad. Fíjense que el gran problema que tenemos actualmente es lo que está en amarillo, que la mayor parte de la meticilina resistencia está fuera del hospital, no está dentro, ¿sí? La mayoría son clones comunitarios. Y también tenemos clones hospitalarios. Estos clones son hiperepidémicos. Cuando uno analiza a nivel global cuáles son los clones hiperepidémicos que están circulando de Staphylo aureus meticilino resistente, puede ver que son esta gran cantidad, pero hay patrones que son comunes. Dentro de los clones hospitalarios, este que está acá, que es el ST5, el secuencio tipo 5, es el dominante. Dentro de los clones de la comunidad son estos 3 los que están dominando el mundo. Y hay una nueva categoría de clones epidémicos que son los asociados al ganado, que se llaman LA-MRSA. Y de ellos, los clones asociados al ganado, el más importante de todos es este que está acá, que es el secuencio tipo 398. ¿Y por qué se hizo famoso este clon hiperepidémico? Porque produjo 20% de las infecciones en Holanda en granjeros que criaban cerdos, íntimamente asociada a la cría de cerdos, y es un patrón, un germen, una especie que, si ustedes ven estos son todos genes de resistencia que no importa tenerlos en cuenta, pero les cuento que este background de genes de resistencia jamás lo vimos en un ser humano, en un aislamiento humano. Imposible, jamás vimos esta combinación de genes de resistencia. Y este clon que sale del ganado tiene todos los genes de resistencia. Muchos de esos son plasmídicos, con el problema que tiene la resistencia plasmídica, que puede ser transferible. Y una característica fundamental, todos son resistentes a tetraciclina, y sin lugar a dudas porque es una de las drogas más utilizadas en la industria de cerdos. Si ustedes analizan o comparan con aislamientos humanos, nosotros en los humanos no tenemos resistencia a tetraciclinas en Staphylo aureus. Así que esto es una característica distintiva de este clon hiperepidémico que está en ganado y que ya se transmitió a humanos. ¿Sí? Digamos, lo traemos acá porque también produce infecciones en humanos, por supuesto. Es un clon que tiene alta capacidad de adquirir genes de resistencia y de virulencia. Pero no solamente este clon es famoso. Actualmente tenemos 3 clones que son a nivel internacional los hiperepidémicos de MRSA en animales. Uno es este que les mencioné recién, que es el clon dominante en Estados Unidos y en la Unión Europea. El clon 9, que es el predominante en Asia, ¿sí? Y el clon complejo clonal 97, que es el clon responsable de la mayor parte de las mastitis bovinas a nivel mundial. Así que esto de los clones hiperepidémicos no nos ocurre solamente a nosotros los humanos, sino también que este fenómeno de clon hiperepidémico está en los animales. Bien, decíamos que el segundo problema que teníamos eran las beta-lactamasas de espectro extendido. Las beta-lactamasas de espectro extendido son enzimas que tienen capacidad de hidrolizar cefalosporinas primera, segunda y tercera generación y nos dejan libre los carbapenemes. ¿Okay? Entonces, hay múltiples beta-lactamasas de espectro extendido, TEM, SHB, no importa, pero las más importantes son las de la familia de la CTXM. Y ahora les voy a contar por qué. Cuando es tan importante esta beta-lactamasa de espectro extendido, que se hacen estudios de diseminación global. Y cuando uno analiza lo que ocurría hace 15, 20 años con las variantes de esta beta-lactamasa, ¿sí? Veía que había un predominio de una variedad, digamos, una variante, que es la que está en color verde, que es la del CTXM2. Pero a medida que fue pasando el tiempo, vimos que en el mapa a nivel mundial, esa variante iba disminuyendo e iban aumentando 2 variantes nuevas. Van a ver que en el mapa de abajo se ve mayor color celeste y mayor rojo. Son 2 variantes que aparecieron en los últimos 10-15 años, ¿sí? La CTXM14 y la CTXM15.
¿Y qué fue? ¿Por qué hubo este cambio en las variantes de la ZXM? Se empezó a ver que había muchas beta-lactamasas de espectro extendido en la comunidad. Antes, históricamente, las beta-lactamasas de espectro extendido, una las iba a encontrar únicamente en el medio hospitalario. Y también se empezaron a observar que este tipo de enzimas se encontraban, se había observado transmisión entre humanos y la cadena alimentaria, y también después se detectó este tipo de enzimas en ganado, en aves de corral, en mascotas, ¿sí? Y cuando analizaron qué variante era, tenía un alto predominio de esta variante nueva, la 15. Y cuando se empezó a estudiar quién era el vehículo de esta beta-lactamasa, dieron la cuenta que era un clon hiperepidémico, que era una asociación perfecta que se llama el Escherichia coli, asociado a coli, por supuesto, secuenciotipo 131, ¿sí? Que fue el vehículo para diseminar esta beta-lactamasa de espectro extendido. Si ustedes ven, está diseminada por todo el mundo, es decir, esa combinación perfecta, ese matrimonio entre una especie específica de un secuenciotipo determinado y un mecanismo de resistencia. ¿Qué es lo que tiene? Por supuesto, como es un clon hiperepidémico, tiene que tener todas las características de los clones hiperepidémicos, tiene que tener resistencia, bueno, en este caso particular, a fluorquinolona, trimetoprim sulfa, aminoglucósido, altamente transmisible, altamente persistente, con alto nivel de resistencia y alta virulencia. Pero bueno, es interesante también ver que hay un grado de colonización de beta-lactamasas de espectro extendido, y en este estudio, donde acá tienen el mapa dividido en las 6 regiones que divide la OMS, se estudió y se analizó las beta-lactamasas de origen de la comunidad, solamente las de la comunidad, no las que estaban dentro de los hospitales. Y se observó que había distinta prevalencia, ¿sí? Fíjense, los círculos mayores indican el mayor índice de deportación y de colonización, y la zona donde más colonización había, 1,1 billones, ¿sí? En el año 2010, era en el sudeste asiático. Donde menos colonización en la comunidad es en Europa, y nosotros andamos ahí en nuestro continente en la mitad. Y ahora lo importante es que es un estudio que tiene fines sociológicos, porque lo que hicieron fue determinar cuál era la asociación entre estas beta-lactamasas y el resto, es decir, cuáles eran los factores de riesgo. Y sin lugar a duda, la escasez de agua potable, ¿sí? La pobreza y la alta densidad poblacional son causas fundamentales, ¿sí? Para que estas beta-lactamasas se diseminen y estén colonizando. Por ende, mi mensaje es, no solo es una cuestión de resistencia y bajar el consumo de antibióticos, sino que estos factores empeoran la situación. No tener agua potable y tener bajos recursos empeora la situación de la diseminación de los gérmenes resistentes. Por último, tenemos las carbapenemasas. Las carbapenemasas son 3 las importantes a nivel clínico, las del grupo KPC, las metalo-beta-lactamasas y las del grupo OXA. ¿Y por qué son importantes? Porque independientemente en el huésped que se encuentren estas carbapenemasas, ya sean en enterobacterias o en no fermentadores, se asocia a altísima mortalidad. Es un factor independiente de mortalidad. Que yo tenga, que entré a un hospital y que esté portando una Klebsiella, por ejemplo, o una pseudomonas con una carbapenemasa, indica que la mortalidad como factor independiente se puede aumentar desde el 20% hasta el 75%. Es factor independiente de mortalidad. Por eso son muy importantes. Por supuesto, la diseminación de las carbapenemasas es distinta de acuerdo al continente, pero fíjense lo que nos importa a nosotros. En Latinoamérica y en Norteamérica, en nuestro continente, la predominante es la del grupo KPC. Y cuando uno analiza y quiere preguntarse cuál es a nivel global la carbapenemasa más importante a nivel mundial, y lo que vemos que la KPC, ¿sí?, es la que tiene el 53%, es decir, la carbapenemasa más importante a nivel mundial es la KPC. Y cuando uno dice, ¿y en qué especie la voy a encontrar con mayor frecuencia? La especie que con mayor frecuencia tiene carbapenemasa es Klebsiella pneumoniae. ¿Y cuál es la asociación o ese matrimonio más beneficioso? Es la combinación de una Klebsiella pneumoniae con una KPC. Entonces, permítanme que les muestre qué fue lo que pasó en la Argentina hace poco más de 10 años. En el año 2006 aparecen las primeras carbapenemasas del tipo KPC en la Argentina. Se diseminaban aparentemente una diseminación muy lenta hasta que de repente en el año 2010, este es el número de hospitales
no es número de cepas, es número de hospitales en los cuales se detecta esta carbapenemasa en Klebsiella pneumoniae. Empezó a crecer en forma logarítmica. Algo había pasado, algo había cambiado en Buenos Aires, ¿sí? Por lo cual teníamos, porque fundamentalmente fue en Buenos Aires, por eso me refiero, ¿sí? Algo había pasado. ¿Y qué era la emergencia de la Klebsiella pneumoniae KPC de un secuenciotipo particular, el secuenciotipo 258, que es un clon nuevamente hiperepidémico? Si ustedes ven hoy en día, ¿sí? Este es el cambio, todo lo que está acá en rojo es la diseminación de ese clon hiperepidémico. Por supuesto tenemos de las otras carbapenemasas, pero a nivel de cantidad, hoy en día esta carbapenemasa en Klebsiella es endémica en la Argentina. No solamente esto ocurre en la Argentina, sino sí que este secuenciotipo, el 258, es el más prevalente en la mayoría de los países. Representa el 80% de las Klebsiella KPC que están asociados a este secuenciotipo 258 y tiene diseminación internacional e intercontinental. Por último, un mecanismo muy importante, y ahora no estoy hablando de diseminación clonal, sino que voy a hablar de diseminación de plásmidos, es la emergencia de la resistencia transferible a colistin. Yo les contaba que colistin es una droga muy antigua y es prácticamente la última alternativa que estamos teniendo en los hospitales para tratar nuestras infecciones. Entonces, emerge a fines del 2015 en China el mecanismo de resistencia transferible a colistin. ¿Sí? Antes era lo que teníamos hasta ese momento era el mecanismo cromosómico. Si es transferible, significa que tiene mayor epidemicidad, ¿sí? Se puede transferir de una especie a otra. ¿Dónde lo encontraron? En bacterias aisladas de animales para consumo, principalmente en cerdos, pero ojo, que también se encontraba en alimentos, en medio ambiente. Especie, la primordial es la Escherichia coli y sigue siendo de esa manera. Sin embargo, hay otras especies en las cuales está involucrada. Origen, por supuesto, esto ya lo dije, no, el origen de bacterias animales, donde colistin se usa como promotor de crecimiento, y eso lo saben ustedes mejor que nosotros. Se asoció a otros mecanismos, por supuesto, no es solamente la resistencia a colistin, sino que está asociado a todos estos mecanismos de amplio espectro, beta-lactamasa de espectro extendido, carbapenemasas. Sin lugar a duda, el MSR1, que es como se denomina este gen transferible de resistencia a colistin, funciona como un conector en salud humana, entre salud humana y salud animal. Consideren que no es casualidad la emergencia de la resistencia a colistin, ya que en agricultura en el año 2015 se consumieron 12.000 toneladas de colistin y la proyección para el 2021 es un aumento del 35%. Es decir, algo sin lugar a duda tenemos que hacer al respecto. Bien, 6 meses después de esta emergencia, así estaba el planeta, con detección, con emergencia de este mecanismo de MSR1 en casi todos los países donde se lo había buscado. Y ahora lo teníamos asociado no solamente a ganado y alimentos, sino también lo teníamos, por supuesto, en humanos. Por el momento no se lo ha descrito ningún clon hiperepidémico. Acá lo que más prima es la diseminación horizontal. ¿Qué pasa en la Argentina? Inmediatamente apenas aparece este artículo, se empieza a investigar y encontramos los primeros aislamientos productores de MSR en humanos, y son los primeros de Latinoamérica, porque todo el mundo buscaba en animales. Para que un mecanismo de resistencia que se origina entre los animales llegue a los humanos es porque la carga es altísima para que llegue a los humanos. Imagínense que la mayor descripción de este mecanismo está en animales y no en humanos. Y en la Argentina es el primer país en Latinoamérica que detecta aislamiento en humanos. Al mismo tiempo, un grupo de holandeses estaban investigando en Ushuaia y detectaron el mismo mecanismo, pero en el Laurus dominicanus, que es la gaviota cocinera, ¿sí? Al mismo tiempo, en forma simultánea, el MSR1 ya lo teníamos en el medio ambiente, y recientemente un trabajo muy interesante de la universidad y del INTA, donde se evalúan 129 granjas con pollos parrilleros de 5 ciudades, de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Río Negro y Santa Fe, en pollos sanos, y en los cuales el 49% ya son portadores del MSR1. Es complicada la situación. Bien, cuando analizamos los mecanismos, empezamos a analizar por campo pulsado, donde se determina si hay alguna relación clonal. Vimos que todos eran altamente diversos, es decir, que eran todos clones distintos. Y cuando hicimos algunos estudios para evaluar cuántos plásmidos, a ver si esta resistencia estaba en plásmido, y era un único plásmido, vimos que cada uno aportaba múltiples plásmidos, pero había uno en particular
que se mantenía constante, que es este que está acá, y pesaba 60 kilobases. Cuando hibridamos era el portador del MSR1, es decir, que todos este mecanismo estaba en todos los aislamientos, en múltiples clones, pero en el mismo plásmido, ¿sí? Tuvimos la oportunidad de analizar los plásmidos de Argentina con respecto a los plásmidos a nivel mundial y encontramos que entre ellos sí había entre un 87 y 99% de identidad. Todos están dentro de un plásmido que es común, que se llama el INC2, ¿sí? Y se descubrió una nueva variante en la Argentina. Por lo tanto, ¿qué terminamos diciendo de esto? Que la diseminación es horizontal, ¿sí? Es a través de un plásmido, es decir, el mismo plásmido está circulando diversos clones de Escherichia coli. Para no olvidarme de las mascotas, porque siempre hablo de los animales de consumo y lo pongo solamente para recordar que los clones de alto riesgo no solamente están en los animales grandes. Fíjense en un trabajo que acaba de salir el mes pasado de Portugal, donde ven un aumento de la resistencia a distintos antibióticos en aislamientos de infección urinaria de casi 1000 enterobacterias, ¿sí? Y audios también, analizaron todas las infecciones urinarias de perros y gatos y encontraron, fíjese, no vamos a nombrarlos, pero todos estos clones que están acá son clones que portamos nosotros los humanos, son clones hiperepidémicos, es decir, no solamente están en ganado, sino también en mascotas podemos encontrar estos clones hiperepidémicos. Y por último, no es algo menor el medio ambiente y no es algo menor el transporte de las poblaciones, la movilización de las poblaciones humanas y animales. Fíjense, en este estudio muy interesante, analizaron la ocurrencia, la prevalencia y diseminación de genes de resistencia y de patógenos en desechos humanos de vuelos de larga distancia. Entonces, lo que hicieron, muestrearon, ¿sí?, las muestras colectadas en los tanques de los vuelos internacionales, ¿sí?, que tenían en este caso en particular destino final Copenhague. Entonces, por cada uno de esos tanques, 400 litros de desechos de humanos por avión estudiaron. Los procesaron, ¿sí?, y los derivaron para secuenciación de genoma completo, analizaron y compararon los genes. ¿Qué se comparó en este caso? Fíjense, eran vuelos internacionales con destino final de Copenhague, en los cuales venían de 3 zonas del mundo, una de Norteamérica, una del norte de Asia y otro del sudeste asiático. En total eran 9 ciudades que están marcadas, de 3 regiones distintas. ¿Y qué encontraron? Fíjense qué interesante. Acá se analizan los 18 vuelos, el origen, la procedencia de los 18 vuelos y la carga de genes de resistencia. Mientras más intenso es el color, más genes de resistencia hay. Fíjense, los genes que encontraron de mayor prevalencia, resistencia a tetraciclinas, ¿sí? Recuerden la resistencia a tetraciclina. Fundamentalmente en animales no tenemos casi resistencia en humanos. Mecanismos de macrólidos, linfosaminas y estreptogaminas y beta-lactámicos. Es decir, esto es donde estaba mayor prevalencia. Y encontraron resistencias críticas. Estas beta-lactamasas, ¿se acuerdan? Las ZXM que yo les contaba, ¿sí? Y encontraron una asociación más prevalente en el sudeste asiático que en Estados Unidos. Entonces podemos decir de dónde están viniendo esas beta-lactamasas. Y también encontraron salmonella entérica y norovirus mucho más en el sudeste asiático que en el resto de los lugares donde se analizó. Y Clostridium difficile, por el contrario, se encontró más en los aislamientos de Estados Unidos. Bien, resumiendo, la multiresistencia tiene tendencia actualmente a la resistencia extrema y a la panresistencia, no solamente en aislamientos humanos, sino en aislamientos de humanos. Tenemos 2 vías de diseminación, la horizontal y la vertical. Los clones hiperepidémicos juegan un rol fundamental en la diseminación global de la resistencia porque le dan una plataforma estable a ese determinante de resistencia para que se mantenga y se propague. Tenemos un por común, eso lo tenemos todos en claro, todo lo compartimos las bacterias y compartimos los genes de resistencia, animales, humanos, medio ambiente. El intercambio de bacterias, ¿sí?, y de los genes de resistencia, por supuesto, está favorecido. ¿Por qué? Por el uso de antibióticos. Y por el movimiento de las poblaciones, también favorece. Pero, sin embargo, no se olviden de otros aspectos que están íntimamente asociados con la situación catastrófica que tenemos en la resistencia hoy en día. Factores que contribuyen como la escasez, de agua potable, pobreza, sobrepoblación, déficit en la prevención y control de las infecciones en salud humana y animal. Finalmente, ¿qué nos quedaría? Si
si hiciéramos uso racional de antibióticos en todos los ámbitos, una estricta adherencia a las medidas de prevención, primero hay que prevenir, es preferible prevenir, ¿sí? Y control de las infecciones. Tenemos métodos de diagnóstico en el laboratorio tempranos para detectar precozmente esos mecanismos de resistencia. Y fundamental, las políticas de salud pública, salud animal, ¿sí? Salud ambiental y alimentaria, son fundamentales para disminuir la adquisición y la diseminación de bacterias y de genes de resistencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, Alejandra nos mostró un cuadro bastante fuerte, como ustedes vieron. Yo no diría que es una película de terror, pero es un cuadro bastante fuerte, donde, entre otras cosas, nos muestra la complejidad del problema. La última de los aviones es apasionante ver cómo la difusión que se puede producir entre continentes y entre países, nada más que con un vuelo de un avión. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Han quedado petrificados también. Entonces vamos a seguir con